Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el Faro de Manaz. Hoy estamos con Heriberto Garzón. Bienvenido, Eri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, la verdad que era una entrevista que tenía muchas ganas porque llevábamos tiempo hablando también y eso, de hacerla, cada uno aquí con su vida, con su viaje y demás. Y bueno, pues aquí estamos por fin porque bueno, a mí me encanta el entrenamiento también no convencional, me gusta un poco el entender el cuerpo, el trabajarlo de esa forma y tú eres en ese sentido un crack y por eso quería traerte aquí al podcast. El placer es mío. La ¿Cómo posibilidad te- de poder Sí, compartir aquí lo que se vaya dando, lo que vaya surgiendo, siempre todo lo que sea aportar, a mí encantado. claro. ¿Cómo te presentarías para la gente, Eri, que te conociera? Bueno, pues principalmente como una persona normal que no tiene grandes capacidades en ningún ámbito. Sí, en el ámbito deportivo he podido destacar más, pero que más que en el ámbito deportivo, que mucha gente siempre me dice, hostia, qué bien te mueves, hostia, qué habilidad tienes, o qué fuerza, o qué movilidad. Más que eso, lo que hay detrás, que a mí me identifica realmente, detrás de esos cumplidos a nivel físico, es la curiosidad. Creo que ha sido, si tuviese que definirme o que presentarme, sería como una persona normal con mucha curiosidad. Y esa curiosidad es lo que me ha llevado a ser la persona que hoy soy, tanto a nivel deportivo como a nivel de proyectos, de lo que me gusta del tema empresarial, de marketing, de mentalidad, de desarrollo, espiritualidad, etcétera. Y simplemente es una persona normal que su mayor capacidad es la curiosidad y el problema también que tiene la curiosidad es que siempre quieres saber muchas más cosas y eso pues te lleva a ir moviéndote en diferentes ámbitos y avanzando en diferentes áreas y no querer parar nunca. Qué guay. La verdad que en ese sentido lo comparto un montón contigo porque soy el primero. Yo creo que si no tenemos curiosidad además, no avanzamos, ¿no? No crecemos, no podemos profundizar en las cosas, ¿no? La curiosidad es lo que te hace profundizar en las cosas y querer ver más. Una de las cosas que Ujú. también me gusta de ti es que ahora estás viajando un montón, ¿no? También llevando por otros países y eso también creo que te abre la mente, te hace ver las cosas de otra forma, de otros puntos de vista y eso está muy guay. Y bueno, te quería preguntar también un poco cómo lo ves tú a nivel conceptual del hecho de trabajar, bueno, a nivel físico, por ejemplo, viendo otros panoramas, otras alternativas también. Ujú. Pues si nos vamos primero a la parte de viaje, creo que fuera de solo la parte deportiva, todo el mundo debería hacerlo porque te expone a unas situaciones, te expone a otras vidas, te expone a otras experiencias de las que no recuerdo exactamente la frase, pero venía a decir que si eres una persona inteligente, aprendes de los errores de otros o aprendes de las vivencias de otros. Y en un viaje conoces a muchas personas en un periodo muy corto de tiempo. Y es prácticamente, o yo lo siento así, como si en un viaje de un mes te lees 100 biografías de diferentes personas. Es decir, puedes aprender de los errores, de la experiencia, de los aciertos también, de 100 personas en un viaje de un mes, que quizás si te lo hicieses en libro, tardarías meses en leerte 100 Claro. biografías. Eso sería más desde la parte un poco más de cómo me gusta vivir los viajes. Si me lo llevo a la parte del entrenamiento, al final es más mi ámbito, gracias a mi metodología de entrenamiento, de lo que me gusta, de las actividades que me gustan, tengo muy fácil el, primero, poder experimentar otro entrenamiento de otras disciplinas en otros países y dos, puedo seguir haciendo mi entrenamiento en cualquier sitio porque al final yo me suelo basar en un entrenamiento minimalista que puedo hacer en cualquier sitio. Que tengo material, bien, lo utilizo. Que no tengo material, no me importa, puedo seguir trabajando las mismas capacidades y a la misma intensidad sin depender de nada. Algo que me gusta mucho de los viajes y de que suelo buscar siempre en mi vida es intentar conseguir la libertad total, que al final la libertad total acaba siendo una utopía, o sea, no creo que sea posible ser libre totalmente en todo, siempre va a haber algo que te condicione, pero intento llegar a esa libertad total en todas las áreas de mi vida. Y entre ellas creo que poder entrenar de manera independiente en cualquier sitio, en cualquier horario, con cualquier circunstancia, tiempo, material, etcétera, te hace libre. Y es algo que trato de implementar siempre, tanto en mí como en mis clientes, como en toda la área o filosofía de mi vida. Claro, sí, sí. Si, dime, Perdona. No, no, sigue, no, sigue, iba a sí. decir que si hablamos un poco de qué he visto
en estos últimos meses que llevo viajando, principalmente por el sudeste asiático, por Bali, Lombok, Tailandia y ahora estoy en Vietnam, me he dado cuenta de que sobre todo la mayoría de personas que vean este podcast van a ser de España o habla hispana y me he dado cuenta de que somos muy, muy, muy privilegiados. Aparte de por todas las cosas que tenemos en nuestro país, aparte de por la gente que tenemos, el contexto en el que vivimos, las facilidades, las comodidades que tenemos, si me lo llevo al nivel de entrenamiento, tenemos el entrenamiento muy evolucionado dentro de nuestro país. Es decir, he estado entrenando en gimnasios de aquí, he estado viendo cómo entrena la gente de aquí y todavía hacen ejercicios que en España son de los años 80, 70, es decir, vamos muy adelantados. No se dará en todo en todo el país. Al final no he visto todo Tailandia, no he visto todos los gimnasios de Bali, pero sí que por lo general en los parques de calistenia, en los parques, en gimnasios pequeñitos, me doy cuenta de que tenemos muy buena cultura de entrenamiento. A veces vivimos con el sesgo de, bueno, vamos a un gimnasio y todavía ves gente haciendo pura máquina, o vamos a tal sitio y todavía ves a alguien que hace algún ejercicio un poco más antiguo. Pero realmente creo que es por eso, por el sesgo de que nosotros ya hemos evolucionado mucho a nivel de país en cuanto a entrenamiento, pero cuando sales fuera te das cuenta de que llevamos bastante ventaja y creo que siempre a veces ponemos el foco en todo lo que nos queda por mejorar, pero a veces también es importante poner en todo lo que hemos avanzado y lo que hemos dejado atrás. Sí, yo creo que ya es verdad que también gracias a divulgadores, a personas que lo han traído a España y demás, hay una conciencia mayor de un entrenamiento híbrido, ¿no? De entrenar, bueno, pues todas las facetas, darnos cuenta que el cuerpo está conectado en un bloque, ¿no? El tema del minimalismo Ujú, que bueno, para los que lo llevamos como estilo de vida, ¿no? Que aquí también venimos a hablar de estilo de vida, es clave y esencial, ¿no? Y me ha molado mucho el tema al final de que puedas entrenar donde quieras también, adaptarte al entorno, si estás viajando, lo que sea, y poder entrenar con tu propio cuerpo y demás. Y bueno, tú tienes también, por lo que he visto, como entrenamiento la regla de las tres Fs, ¿no? Puede ser, ¿no? Y quería que nos ujú, hablaras un poquito para ti qué es la funcionalidad, por ejemplo, ¿no? El entrenar funcional como tal. ujú. Sí, al final, la regla de las 3F es un concepto que yo creé para mi método, por lo que yo había estado viendo y había sentido conmigo, con los clientes. En todos los años dije, vale, ¿cómo puedo resumir esto en algo simple, que sea fácil de ejecutar y de replicar, pero que le genere y le reporte beneficio a todo el que lo pruebe? Y lo dividí en 3F, también porque queda bien llamarlo 3F, porque podría haber puesto otras palabras, pero a lo mejor pone WFT. Suena más raro. Queda mejor Claro. 3F, ¿no? Pues, y justo me coincidió esas palabras que me gustaban también y me vibraban. La primera F yo la llamo fortalecimiento, fortalecer. Y me centro sobre todo en que tu cuerpo sea capaz de resistir la mayor cantidad de estímulos diferentes. No solo un estímulo de una carga como podría ser un press, no solo un estímulo como un press banca, sino cualquier tipo de estímulo, ya sea mantenerte isométrico, mantenerte en plancha, mantenerte sobre una mano, hacer una absorción, una caída. En esa primera fase me centro en que el cuerpo se adapte a ser capaz de aguantar todos esos diferentes estímulos. Luego pasamos a la segunda F, que es la de fuerza, pero me centro en una fuerza que yo considero o yo llamo fuerza real. Y la diferencio de lucir fuerte. Yo siempre hago esa diferenciación porque muchas veces alguien parece que está muy fuerte y se le puede ver mover mucho peso, se le puede ver muy fuerte, ya no solo en un contexto de peso, sino puedes coger al mejor atleta olímpico de acrobacia, le ve el físico y dice, vale, está muy fuerte, además hace acrobacia haciendo doble giro y cayendo. Pero si lo sacas de su contexto, quizás no es tan fuerte. En cuanto lo cojas y le hagas, lo pone a hacer natación, quizás en natación ya seguramente no sea tan fuerte. A mí la fuerza real, quitando esas excepciones que entiendo que necesitas ser fuerte en tu contexto si te dedicas a ello, pero para la población general, la fuerza real es ser fuerte en cualquier situación. Hablaba de esa libertad antes, pues ser fuerte en cualquier situación. Si yo tengo un momento en el que estoy viajando por una jungla por Tailandia y voy de backpack con la mochila y me sucede algo y tengo que hacerme 3 kilómetros corriendo con la mochila, que sea capaz de hacerlo. Y si al final de esos 3 kilómetros tengo que quitarme la mochila porque me están persiguiendo cualquier cosa y tengo que hacer un sprint de 300 metros, que no me vayan a coger, que no me vayan a pillar.
que esté preparado en esos dos ámbitos. Y si después de eso me pillan y tengo que pelearme con esas personas, que sea capaz de ser explosivo, de ser ágil, de estar rápido, de saber mantener en calma todo mi cuerpo durante esa situación, de saber golpear, de saber esquivar. Y para mí eso es la fuerza real, el que independientemente de las circunstancias que se vaya dando, yo pueda salir de ella con la mínima probabilidad de lesión o con la mayor eficiencia posible. Y esa Claro. es la diferencia para mí en fuerza o fuerza real, de poder vivirla, de poder sentirla. Y la última F, que es la que yo llamo de funcionalidad, que en esa parte, en esa última parte de la programación, porque al final esto yo lo divido así para la programación, me centro más en que una vez tenemos esa fuerza real, seamos capaces de transferirlo a diferentes gestos, a diferentes deportes, a diferentes situaciones. Y ahí ya nos centramos un poco más en la parte de movimiento, de agilidad, de conectarlo con otras capacidades del cuerpo, con la visual, con la cognitiva, en ser capaz de trabajar bajo fatiga. Vale, vale, guay. Al final es que lo suyo siempre va a ser entrenar para situaciones reales, ¿no? El ser humano siempre se ha preparado pues desde la guerra, desde la caza, desde toda situación, ¿no? Entonces, entrenar para lo que nos pueda pasar realmente es lo más eficaz, ¿no? Si tienes que saltar, si un día se ha incendiado el sitio en el que estás, por lo que sea, y tienes que trepar un muro o tienes que saltar y lo que sea, pues al final vas a necesitar pues tener, ¿no? Esa agilidad también, ¿no? Y bueno, Ujú. yo en ese sentido pues concuerdo mucho contigo y te quería preguntar cómo ha sido ese darme cuenta, digamos, ese momento en el que te das cuenta de que el entrenamiento convencional pues no es lo que es más, lo más coherente contigo, sino que buscas una forma de entrenar nueva, ¿no? Porque ahora es verdad que ya sí se habla mucho y hay más personas que entrenan en este ámbito, pero a lo mejor hace unos años no, o hace 10 ni mucho menos, ¿sabes? Entonces, un poco esos inicios, ¿cómo son? Ujú. Pues viene un poco también en relación, primero a esa curiosidad y también a esa búsqueda de la libertad que me encanta y que es lo que me apasiona. Empieza 2020 con la etapa de, se empieza a escuchar en China que hay un virus que empieza a moverse por ahí y que está generando bloqueos en la sociedad. Aquí en España pues lo omitíamos, decíamos, bueno, eso será cosa de allí, no creemos que llegue. Para nuestra sorpresa llega aquí. Yo en esa etapa todavía estaba terminando mis estudios, pero claro, también los estudios están muy enfocados, sobre todo a nivel universitario y a nivel de grado superior, en el entrenamiento convencional. Pues yo todo lo que hacía era lo que se conoce como entrenamiento de gym bro, solo hipertrofia, solo gimnasio. Llega esta etapa donde pasamos de tener todas las máquinas que queremos en el gimnasio a estar tú solo en tu casa con el cuerpo. Y verme que de entrenar todos los días, dije, vale, ¿y cómo mantengo ahora lo que llevo 10 años de gimnasio intentando mantener, intentando construir? Si me lo han quitado todo. Y ahí fue cuando me di cuenta de, ostras, no estoy siendo tan libre como pensaba. Yo pensaba que estaba entrenando para ser libre, que esto me hacía mejorar, pero si ahora me quitan toda esta instalación, ¿qué hago? Y ahí fue cuando empecé a investigar. Dije, vale, yo por suerte sí que empecé a entrenar por la calistenia, hice un año de calistenia antes de pasar al gimnasio, cuando tenía 14 años, y había ya cositas que sí que me acordaba. Pero ahí dije, vale, no puedo estar siempre haciendo flexiones, en mi casa tampoco tengo dominada, barra de dominadas, tampoco cuatro o cinco tipos de flexiones que conozco, ¿qué hago? Empecé a investigar, empecé a descubrir diferentes escuelas, empecé a conocer otros profesionales que se dedicaban principalmente al movimiento con el cuerpo. Y en este momento de empezar a ver otras cosas, te obliga a hacer diferentes ejercicios que me recordaron a cuando yo era pequeño. Tan sencillo como yo de pequeño hacía un deep squat y me quedaba en cuclillas sentado. Y no me planteaba qué estaba haciendo, no sabía que estaba haciendo un deep squat, simplemente estaba jugando en el recreo con los amigos, me sentaba y me quedaba ahí jugando con los tazos durante 30 minutos, sin pensar en mis rodillas, sin pensar en mis pies. Ahora, al empezar a entrenar de nuevo en esa etapa de cuarentena que estuvimos y volver a hacer esos ejercicios, pero de manera consciente, dije, ¿cómo me puede estar costando algo tanto que de pequeño lo hacía tan sencillo? Y fue cuando otro clic me vino a la cabeza, otro punto de no retorno, y dije, vale, pues si llevo entrenando 10 años
y tengo menos capacidades que cuando yo tenía 8, 10, 12 años, algo está pasando en mi entrenamiento que no me está llevando a una evolución. Claro, Simplemente se me está viendo diferente, pero me está restando capacidades. Y de nuevo fue cuando más me introduje en, vale, ¿qué puede haber ahora que mejore mi movimiento? Además de ser capaz de entrenar sin material. Y ahí fue cuando empecé a descubrir diferentes disciplinas como el rock flow, kettlebell flow, todo lo que se le pone ahora flow, que al final es coger un material o tu cuerpo. Y no pensar tampoco mucho, lo que digo que hacíamos de pequeño, no pensar mucho en qué hacer con eso, simplemente ir ejecutando, ir sintiendo hacia dónde va, entendiendo también la herramienta que mueves, la carga que mueves junto a tu cuerpo, cómo se conectan entre ellas. Pero fue esa época donde me hizo un clic la mente y dije, hay algo que hay que cambiar aquí porque me he dado cuenta de que todo esto que llevo haciendo me limita, incluso me está restando capacidades y además dependo de ello. claro. Sí, al final es que el movimiento más natural y seguramente el más eficaz, como tú bien has dicho, es el más primitivo, ¿no? El que hemos tenido toda la vida el ser humano, el que los niños sí, desde que nacen, pues lo emulan, ¿no? Y no se lo plantean, como dices, los animales, ¿no? También. Y es verdad que a nivel convencional, a nivel social, nos hemos ido adaptando a una, entre comillas, normas sociales, ¿no? Y bueno, al final vamos como dando pasos para atrás, ¿no? Vamos ahora recuperando un poco lo que hemos ido perdiendo, pero bueno, es un trabajo bastante importante como tal. Quería entrar Ujú, un poquito en esas disciplinas, sobre todo, bueno, el kettlebell, que lo he practicado además a la suerte contigo. Y bueno, un poquito que nos cuente los beneficios, ¿no? De trabajar de esta forma con las kettlebell, por ejemplo, y luego también si este tipo de entrenamiento se puede o se debe equilibrar como tal con un entrenamiento también más convencional, más independiente, como es el del gimnasio, por ejemplo. ujú. Vale, antes de pasar a la parte de las kettlebells, en relación a lo que me has comentado de que Sí, parece que estamos volviendo o tenemos que retroceder a esa parte primitiva, sí es verdad, y conforme vamos desarrollando la tecnología que también nos permite evolucionar mucho, veo la tendencia de que cada vez el lujo se está yendo más hacia lo natural. Es decir, antes el lujo era tener el supercoche, tener una supercasa en mitad de Nueva York. Y creo que incluso para la gente que tiene mucho dinero, que se lo puede permitir, el lujo está redireccionándose a volver a sitios más naturales, con menos gente, a reconectar con un poco su esencia, su ser, el movimiento cada vez más minimalista. Creo que todo está volviendo a lo antiguo y creo que va a ser el siguiente lujo. Esa parte donde el lujo convencional que teníamos cada vez tiene un precio más barato porque al final la tecnología permite que los precios vayan bajando porque va mejorando la producción. El lujo que siempre hemos conocido como lujo va a ir bajando su precio, pero va a haber cierto lujo que va a ser limitado y que la tecnología no va a poder suplir, como ser capaz de moverte bien. Ahí la tecnología, bueno, puedes falsearlo con cirugías, con operaciones, etcétera, pero el verdadero movimiento no lo va a poder conseguir así. O el irte a la naturaleza no lo vas a tener en cualquier sitio. Y creo que el lujo va a acabar yendo hacia esa tendencia. No sé sí, sí. si Sí, sí, no, lo ves totalmente. similar. Me encanta porque es verdad, es que es un cambio de prioridades al final, ¿no? De que hace 20 30 años, a lo mejor, cuando es verdad que estaba el tema de los gimnasios más a tope, ¿no? Yo creo que también con la época de Schwarzenegger y toda esta gente, ¿no? Que empiezan Ujú, los gimnasios allí en Estados Unidos y todo el mundo quería tener, digamos, ese físico estético, ¿no? Pero al final luego se ha demostrado en los años que eso ha acarreado un montón de problemas a nivel articular, a nivel, bueno, de todos los sentidos, ¿no? Y que lo que tú dices, la gente que se va dando cuenta de que se mueve coherente con la naturaleza es la que al final está más sana. Y al final lo que yo creo que la gente persigue, como tú dices, es la salud. Por mucho ujú. lujo que sea el pagarte un, bueno, pues un tipo de comida, el estar en una ciudad grande, un Nueva York, por ejemplo, al final lo que tú dices, ¿qué es lo que te da salud? ¿Qué es lo que quieren las personas? Pues este estilo de vida, ¿no? Entonces, yo creo que la gente está haciendo un cambio de prioridades y lo que tú dices también, una búsqueda, ¿no? Que creo Ujú, que es esencial, es importante. Si te quedas con lo primero que te dicen, con lo primero que ves, no tienes una comparativa, no puedes, lo que hablábamos al principio, ¿no? Abrir
la mente a otras alternativas, así que totalmente. Ujú. Y Y así, sí, sí, iba a decir cuéntame. que ya estoy volviendo a la parte de las kettlebells y de este tipo de entrenamiento. Yo soy especialista sobre todo en kettlebells, sí, es verdad que el Row Flow lo controlo también muchísimo porque fue con lo que más empecé y le di muchísima caña el primer año. Pero el Row Flow, o sea, es brutal a nivel de movimiento, al nivel de las conexiones que genera, lo que te libera, la capacidad de movimiento que te hace crear en tu mente. Pero también le veía el problema de que llega un punto donde también necesitas cierta carga, ya sea o con tu mismo cuerpo o con una carga externa que también te haga sentirte un poco en esa tensión, con ese estímulo. Y probé Clubbell, probé Maza, pero encontré más versatilidad en las kettlebells y fue en lo que me quise centrar. Ujú, Principalmente porque te permite mucha más variedad que simplemente una forma recta como la de una maza o un Clubbell, ya que como tiene el asa, tiene la campana, la capacidad de cosas que puedes crear con una misma kettlebell es infinita por esa forma asimétrica. Fuera de eso, yo lo suelo explicar como la kettlebell es la mezcla entre lo que las mancuernas me proporcionan y lo que los claves o las mazas me proporcionan. Lo mezclo y me sale una kettlebell, porque tengo tanto la capacidad de coger peso, de coger carga y de hacer ejercicios básicos sencillos como press, curl de bíceps o sentadilla con facilidad, como podría ser una mancuerna, pero también me permite con la misma herramienta hacer todos los balísticos, ejercicios explosivos, ejercicios isométricos o excéntricos con esa inercia, que me lo daría una Clubbell o una maza. Por eso para mí fue como la mezcla perfecta y dije, vale, en una misma herramienta puedo coger lo mejor de ambas áreas y tenerlo aquí. Por eso siempre digo que con una kettlebell tiene un gimnasio completo si sabe utilizarla. claro. O sea, en general, con, digamos, un diferente tipo de rango, ¿no? Que al final diferentes pesos, ¿no? Podrías trabajar, pues realmente casi todo, ¿no? Como tal. Ujú. Sí, incluso sin varios rangos, con una kettlebell intermedia, depende de cada caso, pero vamos a poner de 12 a 16, Ujú, cualquier persona prácticamente podría entrenar todo, potencia, fuerza. Va a haber ejercicios donde fuerza máxima te va a costar mucho, o no vas a conseguir el estímulo de fuerza máxima, pero tampoco creo que sea un inconveniente por todo. Si lo ponemos en una balanza, vale, no puedo hacer quizá fuerza máxima como una sentadilla con 150 kilos, pero todo lo demás que me aporta me compensa eso. Pero no, ni siquiera necesitas varios pesos. Con una kettlebell, dos kettlebells, si tienes de diferente peso, ya puedes entrenar y ponerte como un toro. vale, 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 guay. Y por ejemplo, para las personas entonces que quieren, digamos, ganar masa muscular y demás, también es totalmente válido entonces, ¿no? Tiene Ujú. resultados, ¿no? De este estilo. Sí, o sea, también podría utilizarla para eso. Si tu objetivo es principalmente aumentar masa muscular de la forma más eficiente y más rápida posible, no es lo mejor, está claro. Es mejor que te vaya a estímulos específicos de hipertrofia, donde quieras coger más carga. Para coger más carga necesitas más estabilidad. Más estabilidad lo va a conseguir siempre con una mancuerna, que al final tiene un peso simétrico. Claro. O si quieres aún más estabilidad y más carga, vete directamente a una máquina, que te olvidas de la estabilidad, te olvidas de tus conexiones, simplemente haces lo que la máquina te dice. Te dice que empujes, tú empujas. Te olvidas de todo. Te va a permitir más carga, pero te va a reducir otro tipo de estímulos, como para mí muy importantes, como la estabilidad o esa capacidad de conectar bien con ese músculo. Y ahí es donde veo, por ejemplo, esa diferencia que hablábamos antes de la fuerza y la fuerza real. Si entrenas mucho en máquinas, se te va a ver muy fuerte, pero si de pronto una persona muy fuerte se cae, quizás sus manos no tienen la estabilidad, su hombro no tiene la estabilidad, su escápula no tiene la estabilidad para sujetar su propio cuerpo. Y vale, está muy fuerte porque en máquina puede levantar incluso más que su peso, pero Ujú. sin el estímulo de la estabilidad, sin el estímulo de ser capaz de hacer una buena absorción. Vale, vale, guay. Y luego te quería preguntar entonces, para personas que han estado trabajando toda la vida estilo de gimnasio y bueno, se sienten, digamos, atrapados en ese estilo de entrenamiento, incluso tienen dolencia, ¿cómo Ujú. trabajarían la mentalidad también
y cómo empezarías con personas que han estado así. O sea, la coherencia, digamos. O sea, personas que han entrenado mucho tiempo en gimnasio, pero ahora o tienen lesiones o quieren salir de ahí, no saben muy bien cómo. Sí. Ujú. Vale, primero, entender que sí o sí, o a la mayoría de personas, les va a generar cierto miedo el trabajo con kettlebell. O de por sí el trabajo no convencional ya le va a generar cierto miedo, porque va un poco irracional en el ser humano el tener miedo a lo que no conozco por pura supervivencia. No sé qué puede haber detrás de ese arbusto, puede que haya algo que amenace mi integridad, mejor no me acerco a ese arbusto. Por eso siempre lo tenemos un poco en la mente. Todo lo que no conozco no sé qué puede haber. Por si acaso voy protegido. Pues que entiendan que quizá les genera un poco de rechazo al principio, quizás su mente les dice pensamiento un poco intrusivo de esto no es para mí, yo mejor me voy al gimnasio, yo no estoy hecho para esto, tengo mala movilidad, no tengo la suficiente edad, no puedo dedicarle tiempo a esto, es demasiado difícil. Pero todo eso yo lo suelo ver como un muro de papel que parece muy grande delante nuestra porque lo ves ahí puesto enorme, pero realmente es muy poco duro. Simplemente sería romper esa hoja y atravesarlo. Pero es ese muro lleno de excusas, lleno de patrones que es nuestra mente intentando protegernos ante algo nuevo. En cuanto lo pasas y te das cuenta de lo que hay detrás, dices, ostras, pues en una semana he evolucionado mucho más que en 5 meses de gimnasio. O no me esperaba que iba a tener tanta movilidad. Mucha gente me viene y me dice, me gustaría mejorar movilidad de tobillo, de rodilla. Le pongo varios test y le digo, ¿cómo te has sentido? Ostras, pues no sabía que tenía tan buena movilidad. Y es porque a veces ni siquiera intentamos romper lo que pensamos sobre nosotros. Creemos que tenemos mala movilidad, nos etiquetamos con esa mala movilidad y ni siquiera intentamos ver qué movilidad tenemos, porque, bueno, intuyo que tengo mala movilidad, pero nunca me lo he puesto a prueba. Y eso pasa un poco con esto, que creemos que no nos va a ser útil, que no es para nosotros, pero ni siquiera lo hemos intentado. Y sí que sucede mucho, sobre todo cuando vienes de varios años de entrenamiento convencional. Sí, que es verdad que el cuerpo humano, que es impresionante, es una máquina perfecta, digamos, ¿no? Tiene la capacidad de hacer transformaciones impresionantes y siempre tiene esa memoria, ¿no? Digamos, que siempre es capaz de volver a sus raíces, ¿no? No sé, yo lo he visto mucho en artes marciales, que las he practicado y demás, cómo se apuntan personas más mayores, digamos, de unos 40, 50 y demás. Y es verdad que a lo mejor viene, digamos, como un tronco, por decirlo de alguna forma, y al cabo de un año, pues se mueven que no vean, ¿no? Y al final, es lo que tú dices, más el miedo y esa parte mental que realmente el cuerpo, que sí que nos permite luego trabajar de diferentes formas. Más, yo creo, ese atrapamiento, ese bloqueo, ¿no? Como tal. Ujú. También algo que creo que influye mucho, y de nuevo no lo juzgo porque al final entiendo que somos humanos y no tenemos tiempo para todo, estamos constantemente recibiendo propaganda, estímulos, marketing de diferentes áreas, mucho marketing también sobre el miedo, mucho miedo también en la noticia, en la televisión, todo eso nos va afectando y nos hace también más reacios a todo, nos pone en un estado de alerta constante. Y algo que sí he visto es que todo ese miedo hace que fragilicemos mucho el cuerpo. Y es como cualquier cosa que vaya a hacer, me voy a romper. Cualquier cosa nueva, no voy a estar preparado. Todo lo que me influya puede ser una lesión. Y todo ese miedo te fragiliza mucho y lo acabas manifestando. Si tú todo el rato visualizas que después de un sprint se te va a romper el isquio, probablemente la tensión que te genere ese pensamiento cuando haga el sprint te va a romper el isquio. Es una forma de manifestar, de atraer, llámalo como quieras, pero ese miedo también hay que observarlo, saber que está, identificarlo, intentar no asociarte a él y decir, vale, ¿todo esto por qué me viene? Venga, pues no voy a hacer un sprint, voy a hacer simplemente 100 metros trotando, a ver cómo me voy sintiendo, ir rompiendo esos bloqueos de miedo y seguramente cuando llega al último miedo, incluso cuando pases 3 niveles, diga, hostia, ¿cómo estoy haciendo esto si yo pensaba que era incapaz? Y es porque también vivimos en ese constante miedo, que como digo, es normal por cómo está un poco, o como yo visualizo, creo que está montado un poco todo el sistema. Claro, guay, guay. Y luego el tema del dolor, que yo creo que tanto para las personas que entrenan como no, pues de vez en cuando siempre aparece, es parte natural del cuerpo, ¿no? Que nos avisa. Ujú. ¿Cómo haces, por ejemplo, a nivel de entrenamiento una interpretación del dolor, ya sea en estilo de gimnasio o en un estilo más no convencional, si la persona pues se siente dolor? ¿Le das ahí también una parte
mental de trabajarla con la persona o también, bueno, pues cambia los ejercicios o la dinámica de esa Ujú. persona. Para mí el dolor es una parte más del cuerpo, o sea, no lo veo como algo malo. Lo veo como algo malo cuando es crónico o cuando no se tiene control sobre el dolor. Sé que me duele el hombro, no sé de dónde viene, llevo 5 años con dolor de hombro, o el dolor de hombro se me está reflejando en que me está limitando en poder ir con mi hijo a jugar o en mi trabajo. Ahí sí veo que el dolor está creando una mala situación en diferentes áreas de tu vida. Pero dolor en momentos puntuales no considero que sea malo, simplemente te está avisando y te va marcando de, oye, esta semana a lo mejor has hecho 10 sesiones de entrenamiento, 4 de pliometría y te está dando periostitis. Relaja que a lo mejor no puede tu cuerpo soportar tanto. Vale, pues la siguiente semana relaja. Si no eres capaz de escuchar tu dolor o tu ego no es capaz de aceptar que estás tocando un nivel que a lo mejor no eres capaz de soportar, probablemente la siguiente semana lo vuelvas a hacer y tu dolor aumente. Yo, hay excepciones como todo, hay excepciones por caída, hay excepciones por un pequeño despiste, pero no creo que algo que duele se dé de un día para otro. Siempre suele ser un vaso que se va llenando y el día que te duele es porque ha habido algo que ha roto esa tensión y ha tirado un poco todo ese castillo de naipes. Pero siempre suele venir de varios meses atrás y se podría haber evitado. ¿Cómo? Pues observando diferentes patrones que muchas veces no vienen ni del entrenamiento. Yo cuando trabajo con clientes no analizamos, de hecho la parte que menos analizamos suele ser la del entrenamiento. Lo que más analizamos es cuántas horas pasan delante de pantalla, cuántas horas pasan sentados, cómo es su trabajo, qué posiciones usan, cómo es su silla, a qué hora se van a dormir. Todos esos hábitos que no tenemos en cuenta, pero que si los vamos sumando se van estaqueando y ya sea que se estaqueen de manera positiva, llega al final del día hecho un bicho con energía, sin ningún dolor, o que se vayan estaqueando de manera negativa y que llegue al final del día diciendo, estoy reventado, tengo la sensación de que no he hecho nada, he entrenado pero tampoco me siento que vaya mejorando, porque son pequeños bloques que entre ellos se multiplican y hacen que se llegue a esa situación. Y el dolor, me gusta utilizarlo como esa señal de, vale, si te está doliendo algo, vamos a ver por qué te está doliendo, porque seguramente si te duele el hombro no sea porque tengas mal el hombro. O sí, pero no te viene porque tu hombro esté mal, porque sí, sino ¿de dónde va a venir eso? Otro tema como solo tratar el dolor es desde una parte más mental. Muchas veces intentamos rechazar siempre ese dolor y eso hace que le pongamos más atención de la que deberíamos a ese dolor. Cuanto más atención le pone a algo, más se expande. Esto lo hemos escuchado 1000 veces. Sí. Y con la gente que me viene, que tiene cierto dolor, yo le pongo justo a hacer esa práctica. Cuando intentas rechazar algo, cuando intentas evitar algo, estás poniendo tu foco en rechazarlo, pero estar pendiente de eso. Es decir, me duele la rodilla, voy a intentar no pensar en la rodilla para que no me duela, pero el pensar en no pensar en la rodilla para que no me duela te está haciendo pensar en el dolor de la rodilla. Y a mí me gusta hacer con mis clientes cuando me vienen con algún dolor, es esa terapia, pero justo al contrario. Decirle, vas a pensar en tu rodilla, además te vas a sentar, te vas a poner si quieres música, si no en un sitio tranquilo, solo, y te vas a concentrar únicamente en el dolor de tu rodilla. Vas a ir sintiéndolo, vas a sentir en qué zona se nota más, si viene un dolor por pico, si es un dolor constante, si lo sientes en la parte de atrás de la rodilla, si lo sientes con calor, si lo sientes con frío, todo lo que sientas de ese dolor de tu rodilla. Y no intentes evitarlo, no intentes hacer nada con él, simplemente observarlo, ver sus detalles, diferenciarlo. Cuando lo identifiques muy bien, lo visualices, seas capaz de saber cuándo te va a doler más, menos, llevas ya varios minutos enfocándote en ese dolor, vas a empezar a agradecerlo. Vas a decir, pues es un buen dolor, o sea, está en mi cuerpo, es parte de mí, agradezco que este dolor esté pasando por esta situación conmigo, esté viviendo estas situaciones con este dolor, no rechazo este dolor, está bien que ahora mismo lo sienta. Y ese agradecimiento va a hacer que ese dolor, parece magia, pero realmente cuando lo pruebas te das cuenta de que funciona, va a ir disminuyendo. Y conforme va disminuyendo, tú tienes la capacidad de seguir agradeciendo, incluso de decir, de disfrutarlo más.
ostras, estoy sintiendo lo menos, estoy sintiendo que mi rodilla va mejorando. Qué bien, estoy solucionando esto solo con agradecerlo. Y eso va a ir escalando y se da el punto en el que personas me han dicho que han estado 15, 20 minutos de meditación sin sentir nada de dolor, incluso sintiendo su rodilla plena, nueva, como si nunca le hubiese pasado ningún tipo de lesión. Si esto lo vamos repitiendo muchas veces a lo largo de los días, durante una rehabilitación, durante una programación o un entrenamiento, hace que te desvincules tanto de esa perspectiva de tengo que tener cuidado, el miedo del que hablábamos, tengo que tener cuidado, tengo que no hacer mucho peso con mi rodilla, que no se mueva, que no se me vaya. Verás cuando termine de entrenar ya me va a doler. Toda esa sugestión va a desaparecer y lo va a ver desde ese agradecimiento porque te has dado cuenta en ese proceso. Y para mí es una clave fundamental porque creo que realmente todo lo que sucede en el cuerpo es un reflejo de tu mente y tú puedes ser capaz de ajustar tu cuerpo solo con tus pensamientos, solo con tu mente, solo con pararte y ser capaz de escucharlo. Y es algo que vamos trabajando con bastante profundidad cuando me viene alguien con dolor. Para la gente que ve el podcast, le propongo una práctica muy sencilla y es que cuando estén simplemente sentados o se suele dar mucho también en la cama, tú estás en una posición y te empieza a picar el hombro. Tu reacción natural va a ser ir rápido a rascarte, eliminar rápido esa acción. O sea, tengo una consecuencia por esa consecuencia me genera una acción. En vez de reaccionar ante todo lo que vas sintiendo, en vez de tengo dolor y reacciono con joder, qué mal estoy, joder, cómo tengo la rodilla, te viene el picor, no reacciones. Siente el picor, visualízalo, agradécelo, ve dónde está, ve si aumenta y poco a poco va a ver cómo ese picor que tanto te molestaba en los primeros minutos, de pronto, joder, no quieres incluso ni que se vaya. Y ahí vemos como el poder de simplemente cambiando tu perspectiva de reacción a observación, una misma cosa puede hacerte dos vidas totalmente diferentes. Sí, totalmente. Al final también eso va muy arraigado a- al estrés, ¿no? Que llevamos, pero en general a nivel corporal y a nivel mental, ¿no? Que no nos paramos muchas veces a respirar y a analizar los contextos de las cosas, porque al final todo tiene una raíz que muchas veces viene de la mente, como también hemos comentado, y bueno, al final el cuerpo nos habla, ¿no? Nos habla constantemente, pero muchas veces es nuestra mente la que nos está como engañando, ¿no? Entonces hacer esa disociación, como tú bien has dicho también, incluso disfrutar del dolor, ¿no? Entenderlo, ¿no? De cada situación. Así que esa parte Ujú, me ha molado bastante, está muy guay. Y te quería pasar a la parte, bueno, yo sé que tú haces bastantes piruetas y saltitos y volteretas bastante guay. La verdad que en el Instagram luego lo dejaremos, te pueden bichear y eso. Y te quería preguntar qué punto, o sea, qué importancia le das, ¿no? A nivel de entrenamiento, el saber también, pues bueno, moverte en ese sentido, hacer trabajo más de explosividad y ujú, trabajar pues, esa parte más, digamos, marcial, por decirlo de alguna forma. ujú. Yo la acrobacia o los deportes de riesgo siempre me han gustado por esa parte de adrenalina que te generan. Al final la adrenalina no deja de ser, entre comillas, una droga, pero producida por ti mismo. Haces algo que te genera un subidón, quieres volver a repetirlo, pero con más porcentaje y conforme va avanzando vas queriendo más. Pero no considero que esté mal. Me gusta tenerlo todo encajado porque por mi forma de pensar me gusta hilar todo y que todo haga una red perfecta. Y yo vinculé todos los deportes que tenían cierto riesgo, como artes marciales, como acrobacias, como salto al agua, o como posteriormente la kettlebell, que sí que tiene cierto riesgo porque al final mover una bola de 16 kilos alrededor de tu cabeza o entre tus piernas tiene cierto riesgo, con los beneficios que eso me podía llevar también a nivel de proyecto, a nivel mental, a nivel físico. Creo que si tú eres capaz de entrenar siempre con cierto riesgo, cuando se te ponga una situación de riesgo real, vas a estar más preparado. Si yo soy capaz de saltar de 15 metros al agua haciendo mortales y mantenerme firme, mantenerme foco, visualizar bien el movimiento, cuando tenga que hacer una ponencia delante de 100 personas, voy a pensar, a ver, si mi vida ha estado aquí en juego y he sido capaz de mantener la concentración, mantener el foco, esto va a estar tirado, o sea, va a ser pan comido. Si durante mi entrenamiento estoy moviendo una bola de 16 kilos
mi cuerpo está todo el rato atento, todo el rato alerta. Si de pronto en un callejón me encuentro con dos o tres que me quieren robar, voy a ser capaz de solucionar la situación de una forma más eficiente. No digo que te vayas a salvar, no digo que quizás no te pueda pasar nada, pero vas a reaccionar mejor ante ese miedo que una persona que nunca entrena bajo miedo Claro. o que siempre entrena de la forma más segura. Eso me gusta hilarlo con esa parte un poco más mental y junto al entrenamiento. Y luego porque te obliga a conectar muy bien en situaciones muy rápidas. En una acrobacia tienes milésimas de segundo donde tú tienes que saber dónde está tu cuerpo todo el rato para que salga bien. Y si no caes bien, analizas cómo has caído, qué te ha fallado y repites. Y eso hace que el otro día lo vi en un podcast de un chico que era superdotado, que tenía le habían demostrado que tenía 194 de IQ. Ujú. Y él decía que la mejor forma de entrenar tu memoria es entrenar muy rápido. Porque así tu memoria se acostumbra a trabajar tan rápido que cuando quieres memorizar algo de forma normal, se te hace muy fácil. Pues yo lo veo un poco igual con el movimiento. Hacer trabajo muy rápido hace que tu cuerpo, cuando quiere acostumbrarse a un movimiento más sencillo, más lento, le va a costar menos. Ahora bien, también tiene el contra, como hemos dicho, de que trabajas con más inseguridad, tienes más posibilidades de riesgo. Pero en sí, creo que si quieres estar sano, tienes que moverte y la posibilidad de moverte siempre tiene la probabilidad de una lesión. También te puedes lesionar subiendo una escalera y que se te vaya el tobillo. Tienes que ser consciente de que tiene unos riesgos detrás y hay que asumirlos si quieres realmente estar sano. Claro, sí, sí. Y luego lo que tú has comentado antes, que también es la parte del miedo realmente la que no nos deja actuar, ¿no? Es el freno, ¿no? Y cuanto más poder se le da al miedo, ¿no? Cuanto más te centras en él, pues más posibilidades de riesgo, ¿no? Porque pierdes ya la confianza de tu cuerpo, pierdes el control, lo dejas todo a la suerte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que trabajar también esa parte mental es clave, muy guay. Te quería Ujú. preguntar, Eri, todas estas personas que han estado contigo, también tú mismo, ¿qué cambios has notado a nivel de estilo de vida y también a nivel de salud ya más interna, el haber cambiado a este estilo de entrenamiento, tanto tus pacientes como, o sea, tus clientes como tú? Ujú. A nivel físico, más o menos todo. Siempre tengo alguna excepción que nos enfocamos en trabajar X objetivo. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una chica que haciendo esquí en Sierra Nevada se ha roto la tibia en 8 trozos. O sea, Uf, la tibia rota totalmente. jolín. Vale, con ella tenemos que trabajar otro objetivo. También esa parte mental, pero desde otro enfoque, porque es una situación excepcional. Pero en el bloque general, donde yo más me centro, que suelen ser personas de 30 50 años, que no les gusta esa parte de entrenamiento convencional y que quieren mejorar pues, esa movilidad, esa fuerza real, sentirse ágiles, sentirse que pueden levantarse del suelo sencillo y, vale, es que soy capaz de hacer 20 flexiones, pero cuando quiero levantarme del suelo no tengo velocidad. O jugar con su hijo, hábitos comunes o cotidianos que les cuestan un poco. A nivel físico, todos sienten la misma mejora y es que su movilidad y su capacidad de saber dónde está su cuerpo mejora. Me han puesto ejemplos súper sencillos, pero a la gente le encanta. El otro día estaba haciendo no sé qué, se me cayó la botella y la cogí antes de que llegara al suelo. Y yo en otro momento me hubiera quedado mirando cómo caía sin poder reaccionar. Pero como hemos estado haciendo trabajos con pelotas de tenis, hemos estado haciendo trabajos de reactividad, la cogí y me sentí como Spider-Man. Son pequeñas cosas a nivel cotidiano que se van dando cuenta de que son capaces, de que no eran la persona que eran. Y eso me lleva a la segunda parte, que para mí es la que más me suele inspirar y la que más me motiva a trabajar, que es esa parte mental. El que dejen de asociarse con su edad, su trabajo, sus condiciones, las etiquetas que le han puesto en un diagnóstico, los dolores que tienen, todo eso para mí no son. Ellos son X personas, para mí no son ni el nombre que tienen, son ese ser y deciden, desde que empezamos a trabajar, decidimos dejar atrás todo eso, dejar de identificarnos con todo eso. Y cuando terminamos ese proceso, el que te digan em, ni siquiera se planteen la posibilidad de que no les vaya a salir o que te digan directamente, no, pues he quedado este fin de semana con un grupo de amigos que nos vamos a hacer una ruta de montaña de 15 kilómetros. Cuando al principio de eso, de la preparación, te preguntaban, pues no sé si podré ir este fin de no sé qué dónde porque me duele todavía el tobillo. Y ellos quizás no son ni conscientes del cambio que han hecho muchas veces porque es muy progresivo para ellos, pero tú que sí lo vas viendo como en pequeños bloques,
te das cuenta de que esa persona hace 3 meses estaba llena de miedo, se asociaba solo con el dolor, se asociaba solo con todo lo que no podía hacer y ahora te lo cuenta con inspiración. He quedado con los colegas, vamos a subir el pico no sé qué, o me voy a hacer una ruta en bici de 60 kilómetros, o el otro día me pasó y Ya dice, ves. ¿cómo una persona ha podido cambiar en tan poco tiempo? Ya no solo toda su capacidad física, que al final para mí suele ser eso la menos importante, sino es otra persona, ha trascendido a otra cosa y ha soltado todo eso que le mantenía en esa situación, que es algo que muchas veces también me encuentro. Y es que hay gente que no le gusta su situación, pero tampoco quiere hacer un esfuerzo por cambiarla. Claro, sí, sí, totalmente. Y me encanta lo que cuenta porque al final es una simbiosis, ¿no? La parte mental y la parte física van totalmente arraigadas, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que tiene ese límite, lo que decíamos antes, por el miedo de no hago esto por mis condicionantes, ¿no? Y las etiquetas y todos los diagnósticos, es verdad que a veces ayudan, lógicamente, a entender una lesión, un problema, etcétera, pero no debe ser tampoco un punto de final, ¿no? Que al final muchos diagnósticos pues son bastante abstractos, todo se puede trabajar de una forma u otra, la medicina tiene que seguir evolucionando también, ¿no? Y, y luego eso, ¿no? Que hay mucha gente que se frena por eso, ¿no? Al final, lo que hablábamos antes, la curiosidad también hace mucho, el investigar, el probar y al final cada cuerpo, ¿no? Cada persona es un mundo. O sea, a lo mejor a ti te dicen que con tal diagnóstico, con tal precedente, pues no puedes aceptar, pero a lo mejor tu cuerpo es de otra forma y a lo mejor sí que puede o puedes trabajarlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, ese autodescubrimiento físico a mí me parece fundamental, la verdad. Ujú. Y Mira, sí, as- eh, si te puedo poner un ejemplo, algo que me pasa mucho, y yo entiendo el papel que tienen los médicos, que tienen los doctores, que han sido educados para detectar enfermedades, para detectar problemas. También entiendo que tienen a lo mejor X número de pacientes al día, 30 pacientes al día, durante 10 años en la misma consulta, en el mismo sitio y llevan viendo las mismas enfermedades durante esos 10 años. Y eso hace que se le genere cierta anestesia emocional y que tú llegues con un problema de cadera o con un dolor en la rodilla, que para ti es la primera vez que vives un dolor de rodilla, porque en tu vida es la primera vez que lo vives, pero a lo mejor ese enfermero, ese doctor, ha visto ya 1000 casos de dolor de rodilla y te lo va a decir de una forma muy fría, no se va a poner en tu papel, que lo entiendo porque al final como enfermero tú no puedes empatizar profundamente con todos los pacientes porque te volverías loco, o sea, vivirías sí, en sí. depresión si empatizas con el problema de cada persona y entiendo que lo vivan así, pero tienen que tener cuidado también a la hora de decir esos diagnósticos porque la persona que tiene el diagnóstico es la primera vez que lo tiene y a lo mejor tú le dices de una manera simple, no, pues ya va a tener la rodilla así de por vida. Ujú. Ostras, vale, tú lo has visto muchas veces, tú sabes más o menos lo que es, pero esa persona se le puede venir el mundo encima y lo puede llevar tan drástico que yo he tenido eso, clientes que me han dicho, no puedo hacer esto porque el médico me lo ha prohibido. Y digo, ya ve, pero el médico te ha hecho algún test, te ha hecho alguna prueba. No, me hicieron radiografía, me han dicho que esto viene de aquí. Y digo, vale, pero alguna solución. Y otro punto, el segundo punto que veo también, que poco a poco creo que vaya evolucionando, y es que muchas veces cronifican problemas a nivel enfermeros, doctores, en la medicina, cronifican problemas porque no tienen solución farmacológica o de cirugía, pero no valoran otro tipo de opciones, no valoran una mejora con el entrenamiento, no valoran una mejora con la mentalidad, no me valoran una mejora simplemente con las respiraciones. Si no existe mejora o farmacológica o con operación, cronifican un problema y creo que a veces también se falla ahí bastante. Sí, sí, al final no tienen tiempo a lo mejor de profundizar, también están limitados, ¿no? A nivel de tratamiento y bueno, por eso hay especialistas como tú, personas que se dedican al entrenamiento, al movimiento, fisioterapeutas, osteópatas, etcétera, etcétera, que tienen pues esa bonita labor de ayudar a la gente a conocer Ujú. el dolor propiamente y trabajarlo de otras muchas formas, ¿no? Y está muy Sí. guay. Hay, Dime, dime. hay que tener cuidado porque, o sea, sobre todo si lo ven eso, doctor, enfermero, porque muchas veces infravaloramos el poder que tienen nuestras palabras cuando se nos tiene una autoridad.
cuando la gente nos tiene como autoridad, tú le dices a un niño 4 palabras clave y quizá condiciona la vida entera de ese niño. Tú le dices a una persona que está pasando por una situación de dolor, de estrés, que no encuentra solución a ese problema, 3 palabras siendo doctor, llevando una bata blanca y lo sugestionas para el resto de su vida. Y va a ser incluso más difícil eliminar la creencia que se le ha implantado en segundos por tus palabras que eliminar el dolor. Por eso muchas veces como autoridad que tenemos como profesionales dentro de nuestro mundo, tenemos que medir muy bien nuestras palabras. Totalmente, me parece fundamental. Al final, el enfoque que se le da, es que es la clave, ¿no? Y más si estamos hablando de lo que tú dices, personas que es la primera vez que tienen una lesión, la primera vez que les dicen algo y ya eso pues lo, l- bueno, lo determinan, ¿no? Como tal, ¿no? Y al Ujú. final nada es 100%, ¿no? Ni nada es blanco ni nada es negro. Así que totalmente. Te quería preguntar, Eddie, tío, al final tú estás viajando ahora, moviéndote mucho y demás. ¿Cómo es un día a día tuyo? O sea, ahora mismo a nivel Ujú. de hábitos y demás. Pues la verdad que el objetivo por el que me vine aquí a Asia fue lo típico que se dice un poco de como el Winter Art que se hizo muy famoso o lo de vete 30 días a puro foco. Era un poco ese motivo, también porque quería ver otra cultura, pero principalmente fue porque muchas veces cuando vivimos siempre en la misma rutina asociamos la misma rutina a mismos patrones. Tú vives siempre en el mismo pueblo, en la misma casa, en la misma zona, ves a las mismas personas, va a ser más difícil, o quizá yo lo veo así, no imposible, vas a poder cambiar si te lo propones, pero va a ser más difícil que tú rompas tus creencias si siempre sigues haciendo las mismas acciones. Ujú, Y quería romper un poco con eso y dije, ¿cómo puedo trascender de una forma más rápida, evolucionar tanto a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel de proyectos, de una forma mucho más eficiente y más rápida? Quizá en mi ciudad, acostumbrado a ver siempre mi círculo, voy a tener más cosas que me recuerdan a la persona que quiero dejar atrás cuando trascienda todo esto. ujú, Y dije, vale, pues me tengo que ir a otro sitio donde no conozca nada y donde todo me exponga y sea para mí como un lienzo en blanco para empezar a construir esa persona. Y fue por lo que me vine aquí. Uniendo esto a lo que me has preguntado de los hábitos, en la persona me gusta tener plan de cosas para llevarlo todo más estructurado y más organizado. Creo que sin un plan concreto vas a ir disparando y nunca sí, sabes dónde va a llegar. Me gusta planificar y seguir un plan que siempre se puede ir adaptando, pero que sepas dónde está tu dirección. Dentro de ese plan, sabía que los meses que iba a estar en Asia iban a ser puro foco en trabajo. Y ahora mismo prácticamente me levanto, me gusta darme mi ducha de agua fría, me tomo mi cafelillo y ya empiezo a trabajar desde bastante temprano. Aquí en Vietnam se hace de día a las 5:30 de la mañana. Me gusta, o sea, no por lo típico de levántate a las 5 a.m. Aquí me levanto 5:30 por eso, porque me gusta levantarme con el sol. Si el sol saliera a las 8 me levanto a las 8. Pero como sale el sol a las 5:30, a las 5:30, 6 estoy despierto, ducha de agua fría, café y ya empiezo a trabajar. 12, 12:30 hago mi break, que para mí es mi ritual, que es el entrenamiento, que suele ser inquebrantable. Sí o sí tengo que tenerlo porque me va a ayudar también en ese bloque de trabajo. Como segundo bloque de trabajo por la tarde y después de ese segundo bloque con tareas menos importantes, tareas que no son tan urgentes o que no son prioritarias, que esas las suelo hacer por la mañana porque analizando un poco descubrí que mi horario de deep work es por la mañana. Eso también es algo que recomiendo a las personas. Hay gente que es más nocturna, gente que es más diurna, que encuentre su momento. Y ya por la tarde hago el segundo bloque de esas tareas un poco más light. Conecto un poco también a nivel de pareja, dedicar ese momento, dedicármelo a mí, hacer tareas un poco más cotidianas que también te devuelvan esa parte que no tengo que pensar, simplemente voy a ir a hacer la compra, salir a dar un paseo. Ahora que estoy aquí en Vietnam, irme a comprar un coco que están aquí espectaculares y volver a casa y a la cama de nuevo. Hay cosas que ahora mismo no considero que son lo más saludables. Por ejemplo, sí que tengo demasiado trabajo ahora mismo. Asumo eso en esta etapa porque también comprendo que hay etapas donde hay que apretar más, pusear un poco más y etapas donde luego me permito relajar un poco. O otros hábitos como a veces me llevo el portátil a la cama y me acuesto un poco más tarde de lo normal con la pantalla. Pero de nuevo intento llevármelo desde la conciencia para
primero, no sugestionarme ni maltratarme por ello, y segundo, porque soy consciente de que es necesario a veces hacer ese tipo de sacrificio, que no lo veo como sacrificio, sino mm, un esfuerzo que es necesario si quiero llegar a cierto punto. Claro, guay. Pero al final es una rutina bastante sencilla. ¿Haces ayuno intermitente? Sí, yo ahora mismo, bueno, llevo como 3 años donde solo hago 2 comidas al día. Una justo después de entrenar, entreno de 12 a 1:30 o así, como a las 1:30, y segunda sobre las 7:30, 8. Guay, guay. Y ya está la siguiente. Está guay, está guay. Y a nivel de entrenamiento, por ejemplo, si habláramos de una semana entrenando pues este estilo no convencional, ¿cómo lo distribuirías, por ejemplo? O sea, a nivel semanal. O sea, ¿qué Ujú. tipo de dinámicas harías según qué día? Yo tengo un caso bastante particular porque, mm, igual que he dicho que me gusta tener todo muy planificado, como mi objetivo dentro del entrenamiento es disfrutar en sí del entrenamiento y ser muy libre, no tengo una planificación estructurada, sino que me guío por cómo escucho mi cuerpo. Si tienes la capacidad y los conocimientos necesarios para guiarte así, te lo recomiendo. Si no, es un poco más difícil porque vas a ir como diciendo, vale, ¿qué hago ahora y qué ejercicio el siguiente? Pero cuando ya tienes cierto bagaje, es más sencillo. Yo llego al gimnasio y digo, vale, ¿cómo me siento hoy? Siento que mis piernas van a rendir bien. ¿Qué me apetece? ¿Peso? ¿Me apetece trabajo en suelo o me apetece pliometría y explosividad? Me veo fuerte para la explosividad. Empiezo a hacer ejercicios de explosividad. O llego al día siguiente y me vuelvo a sentir fuerte en piernas, pues vuelvo a repetir piernas. Y al día siguiente de pronto noto que, o sea, creo que hoy me apetece suspensiones, colgarme, jugar un poco por el suelo. Y voy escuchando y creando en sí mi planificación según cómo me voy sintiendo. Parte buena de eso, que siempre voy a rendir al máximo en lo que me toca ese día, porque voy a hacer lo que me siento más preparado para ese día. Si siento que voy a empujar mejor, voy a hacer empuje. Otra parte positiva es que voy a disfrutar mucho más el entreno porque hay días que dices, me acuerdo en el gimnasio, hostia, me toca, voy a hacer 4 series de sentadilla con no sé qué, qué pereza. O Ya. me siento mal de la barriga, pero me toca. Va a hacer un entrenamiento desconectado totalmente. Va a meterle a tu cabeza un input de he entrenado y no me ha gustado. De esta forma, como siempre vas a hacer lo que más rinde, lo que más te gusta ese día, vas a generar mucha adherencia. Parte negativa que hay días, por ejemplo, que sí tengo mucho trabajo o días donde me toca planificar rutinas de otras personas, de clientes, que he tenido que ver 300 ejercicios en un día y llego Uf. al gimnasio, llego al parque de barrio y digo, no puedo pensar en ejercicio. Y me bloqueo un poco, pero bueno, al final esos días lo que hago es tirar de básico. No pienses tampoco en rutina, no te inventes cosas, no es día de explorar, es día de hacer lo que tiene automático. Si hay que hacer flexiones y dominadas, pues se hace flexiones y dominadas. Yo al final disfruto del movimiento en sí, no tengo un objetivo específico. Claro, me encanta la verdad la forma en la que lo ve porque yo es que la veo de una muy similar. De hecho, a mí me cuesta, alguna vez me he intentado poner, digamos, una rutina, ¿no? Un objetivo de entrenamiento de cada día y muchas veces me cuesta cumplirlo porque me pasa un poco parecido, de que a lo mejor, venga, empiezo a entrenar tal y me apetece hacer un día pues más eso, más ground o más tal. Y al final acaba fluyendo, pero lo que tú dices, ¿no? Al final Ujú, acabas entrenando porque si sabes cómo combinar al final ejercicio y moverte y demás, luego acabas sacando un entrenamiento bastante guapo, pero cada día como ujú. diferente, ¿no? Que eso también te hace un poco, a mí no me gusta particularmente la monotonía, la verdad, y me hace pues que cada día sea diferente, ¿no? Ostras, pues hoy me apetece entrenar 2 horas en vez de una y le dan más caña a este estilo, así que eso me mola bastante. Y algo que quería comentar, que no se me olvide, que tú has comentado antes más o menos, es el tema de que al final este estilo de entrenamiento sea más con tu cuerpo, ¿no? Coherente, te permite luego lo que decíamos, ¿no? Hacer una vida real, una vida en la que puedas estar, pues eso, jugando con tus nietos si tienes una edad, un estilo de vida en el que te propongan un plan de, yo qué sé, pues, oye, ¿y si te viene a hacer kayak en 2 días? Y tú no has hecho kayak en tu vida, pero bueno, como tienes una coherencia corporal, realmente te permite hacer eso, ¿no? Oye, que hacemos un curso de surf la semana que viene, pues que te permite hacer eso, ¿no? Entonces, es lo que a mí me gusta realmente también de este estilo de entrenamiento, ¿no? A mí, yo hago de todo, yo juego al fútbol algunos días, surfeo cuando hay olas por ahí, tal, y eso es lo que te permite, ¿no? Y yo creo que es una buena forma, tú lo sabes perfectamente
de no tener límites, ¿no? En muchos factores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Sí, o sea, totalmente. Cuando empiezas a experimentar diferentes disciplinas, que para mí es uno de los grandes beneficios, el recibir muchos estímulos, te hace más sencillo el aprender nuevos estímulos. Yo al final lo veo el cerebro como si fuesen muchas bombillas. Si tú siempre haces las 10 mismas movimientos, máquina o ejercicio de calistenia o ejercicio incluso con kettlebell, pero si siempre haces los mismos 10, tu cerebro va a tener 10 bombillas. Cuando vayas a hacer un movimiento en el fútbol, tu mente va a decir, ¿qué movimiento sabía hacer yo? Vale, pues este movimiento que lo saqué de la kettlebell y este movimiento que lo saqué de esta máquina. Iba a tirar de dos bombillas. Si hace otro movimiento, pues a lo mejor también tiene que tirar de esas dos bombillas, pero no es lo más eficiente. Si sigue recibiendo estímulos, van apareciendo bombillas, 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 y cuando tienes 1000 bombillas, de pronto te aparece un estímulo nuevo, como saltar de un muro a una barandilla que está a 3 metros con una caída de 1,5 metros, y tu cerebro dice, vale, ¿qué movimiento sabía hacer yo aquí? Enciende 15 bombillas y hace ese mismo movimiento, porque ya tiene muchas bombillas y muchas cadenas y enlaces de los que utilizar. Y hacer este tipo de entrenamientos con tanto estímulo te produce que luego mejores cada vez más rápido en cada deporte. Sí, sí, totalmente. Y luego a nivel muscular y articular tenemos músculos que vamos descubriendo, ¿no? Conforme vamos entrenando, nos vamos moviendo. Si haces siempre lo mismo al final, te quedas con los mismos músculos, ¿no? El mismo bloque. Pero cuando Ujú. haces algo diferente, dices, ostras, tengo agujetas en un sitio que es nuevo, que he descubierto, ¿no? Y eso es lo que tú dices, al final conectar esa integración muscular y articular. Y para ir terminando, antes de pasar a unas preguntillas cortas, te quería preguntar si cogieras los ejercicios que más te gustaran, ¿cuáles serían tu top 5, por ejemplo, de ejercicios que dices tú, ostras, esto para mí es sagrado? Ujú. Yo metería salto. Si tuviese que elegir algún tipo de salto, metería probablemente saltos laterales, variantes de zancada, que sean unipodales o que tengas que hacerlo en cadenas cruzadas o asimétrico. Metería algún trabajo de suspensiones, ya sea dominada. Si me tengo que quedar con cinco, seguramente sea más que dominada, intentaría que fuese más eras, que ya combino ahí un poco dos. Después metería algún tipo de lanzamiento. Lo puedo hacer con kettlebell, con clavel, con rope flow. Llevo tres, cinco, es que se me ocurren miles. Bueno, si no nos podemos quedar con esos tres, vamos. Ujú. Sí, un cuarto creo que también bastante interesante. Quizás no es de los que más me gusta practicar, pero si fuesen cinco para practicar sí que lo metería. Sería absorciones desde un cajón, caídas, recepciones, porque creo que sí es bastante útil. Y alguno quizás sí un poco más isométrico que me ayude a mantener el stack. Pondría seguramente invertida. Handstand, pino, creo que es un movimiento que es complejo, se puede variar y se puede hacer muy fácil si lo hace en pared, pero que te da muchos beneficios, tanto a nivel de fuerza, de movilidad, de stack, de control, te puede ayudar en problemas de suelo pélvico, a liberarlo, a mejorar tu zona de transverso, a controlar tu cuerpo, tu pelvis, tu hombro Ujú. en una posición completamente diferente, que te hace generar muchas bombillas, movilidad de muñecas, de hombros, y Sí, creo que sería un ejercicio también muy interesante. qué bueno. Guay, guay. Pues tomamos nota y nada, practicar todo lo que nos has comentado y a investigarlo sobre todo también, que hay que curiosear, ¿no? Cada uno prueba. Que pues por ir terminando, pasamos si quieres a unas preguntillas cortas que tengo por aquí. No sé si quieres comentar algo más antes. Bueno, de momento todo bien, Guay. que se centre la gente principalmente eso, en generar estímulo y que no tenga miedo en probar cosas nuevas, que a la larga van a mirar atrás y van a decir, bendito el momento en el que empecé a practicar esto. Totalmente. Pues sí, sí, sí. A probar. Vale, pues unas preguntillas cortas que tengo aquí apuntadas, ¿vale? Luego te puedes enrollar lo que quieras, pero bueno, son las preguntas como tal cortillas. Vale, un hábito que recomendaría. Hábito que recomendaría. Yo pondría principalmente el agradecimiento. Sentarse en algún momento del día, ya sea al final, al inicio, en algún momento, entre comidas, y agradecer. Cualquier cosa, lo que te haya pasado ese día, cualquier situación, agradecerlo, porque te vais cambiando la perspectiva y si tiene tiempo,
que ese agradecimiento venga acompañado de una oración, de rezar. Creas o no, yo ahora mismo soy creyente y empecé a rezar sin ser creyente y fue lo que me hizo darme cuenta del poder que tiene rezar. Ya te lo puedes llevar. Si eres creyente, hay algo superior que te está escuchando, con quien puedes profundizar, que te entiende, que te ama. Y si no eres creyente, y conscientemente empezar a rezar, que es hablarle a otra cosa, te va a hacer decirte cosas, no directamente a ti, que quizás si tú solo las piensas o las reflexionas, no quieres escucharlas, no quieres verlas. Pero si le rezas, si le oras, si hablas con otra cosa externa, que además sabes que podría ser superior, que podría ser divino, que lo sabe ya todo, que está dentro de esa conciencia, de esa inteligencia infinita, no vas a querer mentirle, porque sabes que sabe la verdad. Y te va a ayudar a inconscientemente descubrir cosas que por tu cuenta a lo mejor no te gustaría reflexionar. Sería un hábito que implementaría. Qué bueno, totalmente. La verdad que sí, ¿no? Esa lista de mantras también, ¿no? Que es esencial, que te ayudan a empezar el día. Yo me lo repito por las mañanas también. Y lo que tú dices, ya sea espiritualmente de una creencia u otra, al final, bueno, que al final conectar con nuestro profundo yo, sí, ¿no? Vale, una virtud que destacarías, Eric. De mí, principalmente eso, la curiosidad y la adicción a aprender. Siempre quiero aprender más. Siempre, cualquier cosa, aunque esté completamente en lo opuesto hacia mí, a mí me viene un culturista mañana a explicarme cómo hace su rutina de pecho para que le crezca más el pecho y yo le voy a escuchar como un niño. Está claro, está claro. Al final los límites no los ponemos nosotros en las orejas y en la mente, ¿no? O sea, mola, mola. Vale, un libro o película que dirías, puede ser un libro, una peli, puede ser los dos. ¿Qué recomendaría? Ujú. Libro, a mí hubo uno que me marcó bastante, que lo leí hace bastante años, pero quizá me lo leo de nuevo y ahora digo bastante simple y por lo que recuerdo sí es verdad que para mi yo de entonces estaba bastante bien, ahora ya he visto más cosas, pero me hizo bastante clic, piensa y hágase rico. Creo que entras en él por lo típico del título que tiene, de te va a ayudar, lo tienes por ahí, ¿no? Sí. Ahí Justo, sí, mucho brillo. te va a ayudar en esa parte económica, pero luego dentro del libro descubres mucho de desarrollo, mucho de espiritualidad, mucho de energía. Ahí fue cuando descubrí esa parte también de cómo puedes utilizar y canalizar tu energía sexual. Y creo que todo eso es muy poderoso. Y a nivel de película hay una que me encanta que se llama Into the Wild, que no Sí, sé si la has sí, sí. visto, Sí, está que es muy muy guay. buena. Yo me la he visto como 4 veces, que es un chico que de Estados Unidos que toda su vida está ya muy guiada, acaba la universidad, saca buenas notas, le da matrícula, se espera de él que sea un gran trabajador o que entre en una corporativa, empieza a cuestionarse todo, empieza a cuestionarse qué es el papel del dinero, por qué está en esa situación, cuál es su identidad, y decide que lo deja todo y la película transcurre en un viaje donde él se quiere ir a vivir a Alaska y sobrevivir en los montes de Alaska durante un par de meses. Y, y dentro de ese viaje va descubriéndose a él mismo con otras personas y para mí es una película brutal. Sí, 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 la verdad que es súper recomendable, ¿verdad? Que es muy curiosa, pero muy recomendable, la verdad que sí. Y la Vale, banda sonora espectacular. sí, también, también, la verdad que sí. Vale, un referente, Eric, ¿qué recomendaría? Referente. Bueno, que A, recomendaría que tú tienes, perdón. Ujú. A nivel, por ejemplo, de España, me gusta mucho Power Explosive, David Marchante. Creo que es una persona súper inspiradora y que lo llevamos conociendo desde los primeros vídeos haciendo press banca en el garaje hasta lo que ha conseguido en España, con esa constancia, con esa dedicación, con esa pasión, lo sigues viendo hacer sus nuevos proyectos y nunca pierde el brillo en los ojos. Para mí es un referente. A nivel global, escucho mucho Tony Robbins, escucho mucho Brian Tracy, sí, que al final son también los más conocidillos, pero escucho mucho Jordan Peterson, que son gente que están ahí porque se lo merecen y porque han tenido una transformación enorme y creo que son de los que hay que aprender. Eso no quita que en este viaje, por ejemplo, he descubierto, quizás no son referentes porque no los voy a seguir, pero sí, yo lo llamo en los viajes seres de luz, que son personas que aparecen, te dan un consejo que te cambia tu perspectiva totalmente y quizás no los vuelve a ver nunca. Y esas personas también creo que son referentes y que siempre te mantienen ahí.
Y luego, a nivel un poco más cercano, creo que los mayores referentes que puedes tener son tus padres, tanto para bien como para mal. De ellos son de los que más puedes aprender, tuyo y de cómo es su forma de ser, pero tú vas a reflejar muchos patrones y creo que son los referentes que más tienes que observar. Sí, sí, totalmente. Al final de ello puedes sacar tanto el cómo lo han hecho ellos bien muchas cosas como bueno, menos o tal y aprender de esa forma. Así que totalmente. La verdad que me ha gustado bastante. Vale, Eri, ahora preguntarte por un propósito de vida tuyo. Yo con el propósito he tenido bastante dilema porque siempre lo he asociado, siempre he asociado a cosas concretas, objetivos, logros y sobre todo en los últimos meses me he dado cuenta de que el propósito no está tanto en todo eso acaba siendo simplemente una expresión que te permite la vida para ir llevándote a un estado de mayor conciencia, un estado de más elevación. Y desde que empecé a sentir eso, eliminé esa parte de propósito de necesito esto, quiero lograr esto. Eso no significa que no haya ambición, no significa que no haya hambre, que quieras construir cosas grandes, que quieras trascender, que quieras crear un proyecto enorme o generar un gran impacto en el mundo. Pero sí que mi propósito ya no está tanto en esa parte de el resultado, sino en la persona, ese cambio interno que me va a generar el transitar todos esos logros, el transitar todos esos resultados. Si tuviera que decir un propósito ahora mismo sería simplemente seguir elevando mi estado de conciencia, seguir elevando mi ser y seguir descubriendo quién soy, la persona realmente que soy. Qué guay, tío. Me gusta esa visión espiritual, digamos, ¿no? de la vida, porque es verdad, hay que enfocarse en vivir y en elevar, totalmente. Vale, y por último, un mensaje que querrías compartir con la audiencia, con la gente. Un mensaje. Yo me lo llevaría un poco también a esa parte que me encanta, esa parte un poco más mental. Y es que recuerden que todo en la vida puedes convertirlo en aquello que quieres, todo en la vida puedes cambiar la perspectiva y transformarlo en algo que sea beneficioso para ti, para tu círculo y para el resto de personas. Y creo que eso se consigue principalmente con ese agradecimiento, con eso ser capaz de crear de todo un ritual sagrado, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendente, hasta los logros más épicos o grandes que consigan. Eliminar esa parte, dejar soltar esa parte de el ego que muchas veces llevamos intrínseco y darnos cuenta de que siempre hemos tenido y siempre tenemos y tendremos luz dentro de nosotros y que somos esa luz realmente. Esto lo asocio mucho con un David Hawking, es bastante famoso también, que Ujú. tiene, por ejemplo, el libro de Dejar ir, o mucha gente lo conocerá por el mapa de la conciencia. Y él tiene una frase que dice, vive tu vida como una oración. Y al final un poco esto, hacer de cada momento algo sagrado. Y esto te va a permitir que cada pensamiento, que cada acción, cada palabra que haya en tu día, nazca desde el amor y nazca desde la verdad y desde la decisión más elevada que puedes tomar. Y esto te va a ir llevando a ese propósito que yo busco, que es ir elevándome cada vez más a nivel de conciencia, a nivel de persona. Por ejemplo, si nos lo llevamos a algo más tangible, se acaba de cortar la llamada hace cinco Sí, sí. minutos, podría haber tomado eso como mm, tengo mucho trabajo, tengo que irme, ahora tengo que esperar unos minutos. En cambio, puedes decidir, porque al final es algo interno, cambiar esa perspectiva y decir, incluso con el estrés que tengo, incluso con todo lo que tengo ahora después que hacer, la vida me está dando la oportunidad de estar aquí con las vistas que tengo ahora mismo enfrente, descansar, tener unos momentos de paz para ahora seguir con la entrevista, poder estar experimentando esta entrevista y agradecer todo lo que va sucediendo para que nazca desde ese amor y desde esa libertad y desde esa verdad. Así que si Totalmente. tuviese que dar un consejo, que la gente viva todo como esa oración y que todo lo viva como un ritual sagrado. Sí, sí, totalmente, amén. Porque es que al final el tiempo, tío, yo creo que lo creamos nosotros, ¿no? El tiempo, o sea, la velocidad del tiempo como tal, ¿no?
Y yo siempre, cuando voy muy rápido, digo, un árbol, ¿qué es lo que hace? Si un árbol solo está y su propósito y su función de vida es maravillosa y sin embargo lo contempla todo y no tiene tiempo, ¿no? Si le preguntas a cualquier animal el tiempo que tiene, no tiene tiempo, ¿no? Y nosotros lo aceleramos todo, ¿no? Pero cuando haces ese ritual sagrado, como tú dices, de cada cosa, estás como frenando todo en ese momento, ¿no? Le estás dando a ese momento la importancia que realmente tiene, ¿no? El valor y el peso y cómo te suma a ti, ¿no? Y la verdad que me parece fundamental porque eso, el ritmo de vida no nos hace pararnos a veces a disfrutar de cada cosa, de una comida, de un encuentro familiar, de una relación, de una, no sé, de cualquier cosa, de un libro, de un, simplemente ver las vistas, como tú dices, o respirar y ya como eso ya es propio crecimiento, ¿no? Yo me hice hace un par de meses un amuleto de madera de olivo que me recordaba eso y yo cada vez que voy a comer lo toco y me hago mi ejercicio de agradecimiento de la comida, de quién ha hecho la comida, de dónde vienen los alimentos, de tal, porque al final no nos paramos a profundizar en eso, así que me parece muy guay, tío. Me ha encantado, la verdad. Bueno, sí, al final, resumiendo un poco, es que recuperamos esa capacidad de contemplar y agradecer. Pues sí. Pues nada, Eri, hasta aquí la entrevista. No sé si quieres comentar algo más. No, que muchísimas gracias por tenerme en cuenta, súper agradecido por que hayas pensado en mí, tanto como referente de movimiento como por poder compartir una visión un poco más mental, de conciencia o cómo experimento yo las cosas, que pudiera contar también mi experiencia a nivel de viaje y de entrenamiento que creo que le puede aportar mucho a la gente y que muchísimas gracias por haberme valorado todo esto. A ti, la verdad que ha sido un placer, tenía muchas ganas de eso, del estilo de vida me gusta mucho. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes y demás para que te eches un vistacillo? Pues en Instagram es donde más contenido subo y ya de ahí pues sí que voy avisando de vídeo a YouTube o vídeo a la comunidad o ebook o artículos. Pero Instagram es como el núcleo un poco de todo, que al final es Heriberto con H, Heriberto Garzón.coach. Pues ahí lo dejamos en la descripción para la gente, así que perfecto. Pues nada, Ujú. Y cualquier cosa que necesiten, pues que me envíen un mensajillo, me ponéis, vengo del podcast. Y yo ya de ahí, ya sé que venís de ahí y vemos cómo podemos trabajar, ayudaros, bueno, aconsejar, lo que queráis. totalmente. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, un placer. Así que nada, que la fuerza os acompañe y I love you. Chao. Adiós.